Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia en tiempo real. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 7 de diciembre. Empezamos a grabar a las 8:19. Y a estas horas pues tenemos unas bolsas muy parecidas a como estaba la selección española de fútbol ayer. Tristes, algo desangeladas y claramente bajistas. Yo creo que la prensa tiene razón. Yo todo el partido de ayer, ya me había dado esa sensación el anterior, pero todo el partido de ayer, tal y como decía la prensa deportiva, y es que es verdad, tenía la sensación de un déjà vu, como pasó en el Mundial anterior. Venga el pasecito en horizontal, venga el pasecito en horizontal. Y ahí estábamos, con la defensa contraria, pues comodísima, ¿no? Me dio la misma sensación. En fin, una pena, muy, muy triste la despedida. Pues las bolsas están igual, tristes, no levantan cabeza. Estados Unidos cierra ya 4 sesiones consecutivas con unos batacazos bastante severos y al final Europa, pues también, lógicamente, se está contagiando, así que tenemos bajadas en todas las bolsas europeas, eso sí, bastante moderadas. Sigue Europa resistiendo mejor que Estados Unidos este tirón bajista tan potente. Tenemos al euro bajando 0,15 y a la libra 0,16, es decir, el dólar vuelve a subir, el Bitcoin refleja esta mayor aversión al riesgo con una caída del 1,68% hasta los 16.800. Mientras que los bonos pues siguen subiendo. Los bonos americanos hoy corrigen un poco, pero ayer subieron mucho. Ayer terminaron cerca del 3,52% de rentabilidad. Y esto nos da una pista. Las bolsas no levantan cabeza, pero en esta ocasión los bonos no le están siguiendo en la caída. Tanto los bonos europeos como los americanos están más bien fuertes. ¿Por qué? Pues ahí tenemos la pista clave. Da la sensación de que el mercado está incrementando el miedo a la recesión. Es evidente. Y un miedo a la recesión que se incrementó ayer con esa reunión que organizó el Wall Street Journal con varios CEOs de grandes bancos de inversión norteamericanos, y conforme hablaban iban bajando las acciones de sus bancos porque la verdad es que incrementaron en esa conferencia el miedo a la recesión, clarísimamente. Y el sectorial bancario ayer tuvo un día muy malo en Estados Unidos. También porque hay miedo a que la fuga de depósitos que están teniendo los bancos, una vez que los inversores particulares pues se han gastado los ahorros, y pues sí que tengo problemas yo aquí. A ver, bueno, 600 problemas. Bueno, pues una vez que los inversores se han gastado los ahorros que acumularon durante el COVID, pues mucha retirada de depósitos, también porque ya hay inversiones, se compran bonos que dan muchísimo más que los depósitos bancarios. En fin, el caso es que los bancos tuvieron ayer un día muy malo, se incrementó el miedo a la recesión, las curvas de tipos están invertidas. Cada vez hay más comentarios sobre que no nos fiemos por ese dato de empleo que vimos el viernes porque es falso. JP Morgan ayer volvió a insistir en esa famosa encuesta que presentan y que solo contestó el 49%. Goldman ya lo había dicho también. Ese empleo fue muy poco fiable, un empleo fake, del cual no nos podemos fiar, y da la sensación de que las cosas pues están peor. Las curvas de tipos invertidas. Ayer el spread 2-10 años en Estados Unidos se fue a mínimos desde el 81 y da la sensación, insisto, de que este miedo a la recesión pues se va incrementando. Tenemos, por lo tanto, pues esos bonos más fuertes que las bolsas, tal y como dijo Harner. Bueno todo lo que iba a pasar para los bonos y malo para las bolsas. Por cierto, Harner, es que este hombre hay que ponerle una medalla lo más urgentemente posible, porque hay que recordar que recomendó cortos del S&P 500 en 4100. Y estamos entre 1944, donde pone el ojo, literalmente pone la bala. Magnífico, como siempre, Harne. En Wall Street, pues tras los batacazos, todo plano, pero no rebota, no consigue rebotar. Lleva ya 4 sesiones que no consigue rebotar y hay que estar ya muy atentos porque desde el punto de vista técnico, donde tenemos la clave, además del miedo a la recesión y todo lo que queramos, el miedo a la recesión podría el mercado perfectamente haberlo aparcado, una temporadita más. Y más las fechas en las que estamos. Hay que recordar, abro paréntesis, que la estacionalidad positiva de diciembre no se activa hasta mediados de mes, Tampoco es tan raro que no haya estacionalidad de diciembre aún,
porque siempre se activa a mediados, nunca en la primera quincena. Lo hemos mostrado en muchos gráficos ya. Bueno, pues ojo porque esto se está complicando. Tras haberse comido la media de 200 y la directriz bajista, pues frita con patatas, literalmente, cuidado porque ayer consiguió resistir el S&P 500 in extremis en el gran soporte que forma la media de 100. Si se pierde ese soporte, lo normal es que haya una caída hasta la zona 3.852, aún nos quedaría más batacazo. Ese nivel es muy importante. Si se consigue rebotar a partir de ahí, pues sería muy buena señal y podría volver a realizar un pullback hasta la media de 200 a ver qué pasa, si esta vez consigue pasar o no. Nunca se sabe, ya lleva muchos toques, ya no ha sido un toque único como pasó aquí, ya una aproximación, 2, 3 aproximaciones, si hubiera una cuarta a lo mejor tenía posibilidades, pero para eso hay que resistir en la media de 100 y ahí es donde se la está jugando bastante el mercado ahora mismo y de momento no hay reacción, se conforman con quedar planos. El oro sube 0,12%, vuelvo a recordar que ayer se decía que el lunes hubo una salida de oro físico muy importante de los ETFs, se hablaba de 13 toneladas de salidas, entonces esto no es muy bueno que digamos. El petróleo hace la digestión del dato de inventarios en el Instituto Americano del Petróleo de esta noche, más o menos plano, 74,20 y ojo con el petróleo, que les he preparado aquí un gráfico. El petróleo llegó a subir el 60% hasta en 2 ocasiones a lo largo de este año, en enero y luego en julio. Y en este momento se ha comido el 60% de subida en lo que va de año y está a cierre de ayer perdiendo un 1,03%. Impresionante. Parece que el momento de las materias primas ha quedado ya bastante atrás. Esto evidentemente es un balón de oxígeno para la inflación. Una inflación que, por cierto, también se ve beneficiada por la gran caída de los precios de los containers. Entre China, este gráfico mide entre China y la costa oeste de Estados Unidos. Es lo que mide esto, el precio de un container desde China y la costa oeste de Estados Unidos. $1.426 por container y hasta otra vez en los niveles previos a la pandemia, cuando se llegó a pagar casi $20.000, $21.000 por cada container. Ahí queda eso. ¿Cómo no iba a subir la inflación? Pero esta vez no subió por el lado de la demanda, como suele ser habitual, sino por el lado de la oferta. Mucho cuidado con los niveles a los que se está acercando el S&P 500, porque hay que recordar que ayer McElligott nos pasó los datos de los CDAs. Los CDAs están 4% cortos y abrirían más cortos en 3.906. Ayer se rozó ese nivel. Se estuvo muy cerca. Cuidado, porque eso significaría que se está perdiendo la media de 100 y encima saltaría el punto de alerta de los CTAs, con lo cual la castaña podría acelerarse de una manera muy veloz. Mucho cuidado con estos niveles, con la media de 100, tal y como hemos comentado antes. Más temas a destacar durante la noche. China está clarísimamente ya levantando las medidas del COVID. Han anunciado una batería de nuevas medidas y está muy claro, ya no hay vuelta atrás, que se abandona la política de COVID-0 poco a poco y esto puede ser beneficioso para la economía china, que parece realmente muy resentida. De hecho, hoy se ha dado dato de exportaciones e importaciones en China y ambas cifras han quedado claramente peor de lo esperado. Donde sí que hemos tenido una sorpresa agradable es en la producción industrial de Alemania, que ha quedado en menos 0,1% en el mes, cuando se esperaba menos 0,6%. Así que dato pues mucho mejor de lo esperado. Destacar también que en Estados Unidos esta noche aún están con las votaciones del Senado desde primeros de noviembre que empezaron. Lo de este país es tremendo. Bueno, pues ayer por la noche los demócratas ganaron un escaño más en el Senado. Esto quiere decir que ahora mismo tienen 51 votos los demócratas contra 49 votos de los republicanos. Este escaño parece más importante de lo que puede parecer a primera vista, porque significa que ya el Senado no está en manos de Manchin, que ya saben que era un senador demócrata díscolo, que siempre votaba, bueno, siempre no, pero a menudo votaba en contra de su propio partido. Ahora tienen un margen un poco mayor y dependen menos de Manchin. Está siendo muy destacado en los resúmenes de apertura que se están dando a nivel internacional. Y ya por último, pues comentar que el Nikkei terminó bajando esta noche 0,72% a mínimos de un mes, muy lastrado por las grandes caídas
que está teniendo Wall Street, mientras que la bolsa china, que había tenido días bastante buenos, hoy ya no ha podido resistir la presión de las demás bolsas y estaba en este momento aún sin cerrar con una caída del 0,5%. Nada más por el momento, mercado asustado por la gran clave bajista que ha sido que el S&P 500 ha tragado la zona de resistencias. Esto para mí es lo más importante. Y ahora está en una zona de soportes peligrosa. Pero para mí eso es la clave. Al 80% toda la caída que estamos teniendo se debe a eso, a ese choque contra la resistencia. Y en un 20% al incremento del miedo contra la recesión por una serie de factores que tenemos por ahí. Mientras tanto, Europa sigue dando mejor aspecto que Estados Unidos. Muchas gracias, que tengan una muy buena jornada. Si les ha gustado este vídeo, pues por favor nos pueden dar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y les espero a nivel de vídeos con el vídeo de crónica de media sesión dentro de unas horas. Que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.